Señor. Dios les bendiga. La presencia de Dios está en medio nuestro. Poder sentir la presencia del Señor en su casa es un privilegio. Y es la razón de ser de la iglesia, de poder estar aquí, poder adorar al Señor y poder recibir lo que Dios ha preparado para nosotros. Es un privilegio, es una bendición. Estamos contentos de estar acá y queremos ir de lleno a la palabra del Señor. Saludamos a la iglesia está hermosa, las parejas que están de retiro. Sabemos que se están disfrutando ese tiempo, pero usted y yo hemos venido a la casa del Señor a recibir lo que Él ha preparado para nosotros. Así que le invito a que busque la palabra del Señor en el libro de Génesis. Gracias. Libro de Génesis capítulo 1, de ahí vamos a leer los versos del 1 al 5. Libro de Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5. Poderoso es el nombre del Señor. Y vamos a hablar sobre el tema reinicio. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 1, versos del 1 al 5, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios Todopoderoso, gracias por el privilegio que nos das de poder llegar hasta este lugar, Dios. Qué bueno sentir tu presencia, Dios. Gracias por los adoradores de la casa, Dios, por nuestros pastores. Tu presencia está en medio nuestro, Dios. La presencia que tú has puesto en nuestro interior hoy haya fluido de manera especial y podemos sentirte, Dios. Te pido, Señor Jesús, que tú sigas paseándote. Espíritu Santo de Dios, muévete en medio nuestro. Y todo aquel que ha llegado, Dios, con necesidad, que ha llegado aquí con la expectativa de recibir algo diferente, Dios, lo reciba, Dios, conforme a su necesidad. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú continúes paseándote en medio nuestro, Dios. Que tu poder y tu palabra, Dios, alcance terreno fértil en nosotros, Dios, y podamos, Señor Jesucristo, entender, amar tu palabra, pero sobre todo vivir conforme a ella, Dios. Muévete en medio nuestro. Te pido que me utilices, Dios, para tu gloria y para edificación, Dios, y bendición de tus amados hijos, Dios, que están en medio nuestro. Gracias, Dios. Toda la gloria y la honra siempre son tuyas. Amén y amén. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de tener alguna situación, algún inconveniente con lo que es la tecnología. Pero normalmente el gran % de las veces, cuando usted llama al técnico, los que trabajan y tienen un departamento de tecnología, usted llama y lo primero que el técnico te pregunta es ¿qué? ¿Le diste un restart? ¿Reiniciaste el equipo? Usualmente esa es la pregunta. Le diste restart y cuando usted contesta que no, ya el técnico piensa que resolvió y te dice dale un restart. Y espera ahí en línea y usualmente, dice la estadística, que el 80% de las ocasiones los problemas que tienen los usuarios dentro de la tecnología se resuelven con un reinicio del sistema. Y el técnico piensa que ya hizo su trabajo y usted piensa que es técnico de computadora porque le dio un botón y hizo restart a la máquina. Pero lo que voy con esto es que yo no sé si a usted le pasa, pero a mí en ocasiones quisiera tener ese botón de reinicio para resolver muchas cosas. Para atender situaciones en mi vida donde pienso que ya no hay solución y donde quiero implosionar el asunto y volver a comenzar. Quisiera darle reinicio en momentos donde atiendo asuntos de matrimonio, asuntos del trabajo, asuntos relacionales, asuntos de familia, donde uno dice quisiera apretar un botón y que todo se reinicie y que todo vuelva a comenzar, porque la situación que estoy viviendo no es fácil. Ahora, yo no vengo a resaltar tu situación difícil ni a darle gloria a eso, porque lo que sí te vengo a decir que hay uno que con un botón en forma de cruz reinició todo. Hay uno que con su presencia ha reiniciado mi vida en muchas ocasiones, que con su presencia ha sido suficiente para atender asuntos que han marcado mi vida y que me han hecho pensar que no hay solución.
Yo vengo a contarte de alguien que más de una ocasión en mi vida, muy íntimamente, he sentido que Él reinicia mi vida. En ocasiones esperamos que ese reinicio sea con una manifestación gloriosa, pero yo he sido reiniciado con un abrazo de mi esposa, con un abrazo de uno de mis hijos, con un mensaje, con una llamada, con una predicación de nuestros pastores, con un texto que alguien me envía. La vida te hace sentido cuando te das cuenta que aquel que prometió estar contigo realmente sigue estando. Y te lo demuestra y te lo evidencia todos los días. Ahora, nos cuesta trabajo en ocasiones volver a empezar. Yo tengo un estudiante, por cosas que Dios hace y por ayuda de gente buena, estamos dando clases de verano a los jóvenes que no pudieron pasar algunas clases, lo que se conoce como verano remedial. Allí estamos dando clases de inglés. Y hay una joven que cada vez que empieza a escribir, comenzamos trabajando lo que es comprensión de lectura, y ella estaba escribiendo un párrafo, y cada vez que algo le salía mal, arrancaba la página y la botaba. Arrancaba la página y la botaba. Y eso lo hizo como en 3 ocasiones. Y yo me paré de mi escritorio y fui con una goma Lion y se la coloqué en el pupitre. Me dijo: maestro, es que me da frustración y quiero volver a empezar. Pero muchacha, si has empezado el párrafo varias veces, con esta goma te va a resolver la vida. Y en ocasiones andamos arrancando cosas y buscando soluciones agresivas y maneras de solucionar las cosas, cuando realmente lo que tengo que ir es a la palabra, y la palabra borra mi error. Eso se llama redención, eso se llama gracia, eso se llama misericordia. En mis errores, en mis tropiezos, en mis fracasos, yo veo que Dios me promete y me dice: yo haré cosas nuevas, yo abriré camino en el desierto, yo traeré ríos con aguas limpias para restaurar tu vida. Así que en vez de arrancar y agresivamente atender mis asuntos, peleando con el mundo entero, Dios me da una palabra en forma de goma Lion y me dice: yo borro tus tribulaciones, yo echo al fondo del mar tus quebrantos y tus pecados, y hago cosa nueva, y trabajo contigo de una manera distinta, y te doy a demostrar que siempre he estado y siempre estaré. Ahora, quiero trabajar la introducción para ir cerrando esto, para comenzarte a predicar, pero yo quiero que tú entiendas algo. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si hablamos de creación y hablamos de inicio, se habla de toda la creación, que ya mismo vamos a tocar ese punto, pero Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Nos parecemos a Él, y cuando Él nos mira, Él se ve a sí mismo. Y yo sé que esto es un poco, a veces hablamos de la creación y tenemos que hablarle tantas cosas, y yo no pretendo dar una clase aquí, pero cuando usted analiza la creación y Dios trabajó con el hombre, lo que le dio vida realmente al hombre fue ese aliento que Él puso en nosotros. Y yo no sé si a usted le pasa, pero este estuche nos ha traído problemas a través de los años. Este estuche, cuando hablo de este estuche, hablo de este cuerpo donde Dios colocó su espíritu y nos dio vida. Y yo no sé si a usted le pasa, pero usted tiene que luchar con situaciones todos los días provocados por esta que alguien le llamó la doña carne, que camina con nosotros, que se levanta con nosotros. Para mis tiempos en los 80, el cantante Gabriel Paredes cantó una canción que se llamaba Dos seres hay en mí. Yo no sé si me fui muy para atrás, si usted no sabe lo que es, búscalo en Google. Pero los que son de mi generación saben que eso se cantaba, se hacían pantomimas, se hacían dramas con eso. Y la realidad del asunto es que yo tengo que decir que hay una lucha en mi interior, porque nos han dicho que tú eres un hombre carnal. No, yo sabe lo que yo he descubierto en la palabra, que cuando Dios me creó, Dios me hizo un hombre y una mujer espiritual. Y yo soy un ser espiritual luchando con lo carnal. Yo no soy alguien carnal que trata de ser espiritual. Yo soy alguien espiritual que lucha con la carne todos los días. Y Él me ha dado la victoria. Así que desde el inicio, Dios lo que establece es que Él puso en ti lo necesario. Él puso en mí lo necesario para que en las ocasiones que yo tropiezo, en las ocasiones que tengo que lidiar con batallas, la oración lo reinicia todo. Una conversación lo reinicia todo. ¿Por qué? Porque es este ser espiritual luchando para un día volver a casa. Es este ser espiritual luchando para volver a reconectar con lo que el pecado desconectó. Es este ser espiritual tratando de mantenerse firme en el Señor, porque un día esa conexión se quebró en el inicio. Por eso Jesucristo llegó a la tierra, para reiniciarlo todo
y reconectarnos con la fuente de vida que es Dios. Por eso Él envió al que inició todo, porque Él estuvo presente, para reiniciarlo todo, para darnos una oportunidad de vida, para decirnos: tranquilo, que yo estoy en tus luchas y en tus batallas, y cada vez que sientas arrancar la página porque no puedes más, yo voy a estar ahí para guiarte, para protegerte, para decirte y demostrarte que sigo estando contigo. Ahora, yo quiero hablarte de tres puntos básicos. Esto no son llaves, no son puertas, no son los 7 secretos para tener una vida feliz, no. Es lo que dice la Biblia, que lo acomodamos y lo trabajamos de esta manera para que usted y yo lo podamos entender mejor. Número 1, ¿qué me hace falta, pastor, para poder mantenerme conectado a esa fuente que cada vez que necesito un reinicio Él me lo da? Número 1, nos hace falta su presencia. Todo comienza ahí. Mire, la primera vez que yo vine, y nosotros llevamos aquí ya algunos meses, el último domingo del mes de enero de este año, nosotros estábamos sentados por allá atrás. Y yo observaba toda la dinámica de la iglesia. Esta manía de los pastores no se nos va y todavía me dura, de observar todo, de observar cómo se mueve el servicio, quién está sirviendo, quién está atendiendo. Y yo le decía a mi esposa: aquí pueden haber pantallas, luces, unos adoradores increíbles, pero aquí lo que hace la diferencia es la presencia de Dios. Aquí lo que hace la diferencia, todo es bueno, las comodidades son buenas, que la iglesia tenga sus herramientas para poder adorar al Señor es increíble, pero lo que nos hace falta realmente es presencia de Dios. En el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis nos describe un desorden, un vacío, caos en medio del mundo. Yo no sé si usted ha vivido momentos donde tú dices: qué desastre está pasando en mi vida, qué difícil lo que estoy viviendo. Pero ¿sabes una cosa? Te tengo noticias. En medio del caos, en medio del desorden que había, la presencia de Dios estaba. Tenemos en la mente de que si hay problemas, crisis y tribulaciones, es sinónimo de que la presencia de Dios ya no está conmigo. Y te tengo noticias: en medio del caos de nuestra vida, en medio de la dificultad de nuestra vida, es donde más yo he visto a Dios. Los mayores testimonios de la historia se han dado desde adentro del horno de fuego. Las mayores testimonios, las mayores historias se dan en el caos. La presencia dice que el Espíritu se paseaba por la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se pasaba por allí. En medio del caos había presencia. Y yo tengo que reconocer que sin presencia de Dios yo no podré sobrevivir al caos. Sin su presencia, mis hermanos, sin su presencia, sin la presencia de Dios en nuestra vida, nada fluye, nada pasa, nada ocurre. Tengo que reconocer que sin su presencia nada soy. Moisés, en el capítulo 33 de Éxodo, verso 15, cuando se aprestaba, iba a hacer la voluntad de Dios, Dios lo mandó a hacer algo, le dio instrucciones específicas, pero Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no va. Fíjese que él iba a hacer algo que Dios le había mandado a hacer, era su misión de vida, y aún así él estaba diciendo: aunque te estoy obedeciendo, quiero estar seguro que tu presencia me acompaña. Imagínese si en nuestras decisiones eliminamos la presencia de Dios. Imagínese que estamos atendiendo nuestros asuntos sin darle prioridad a la presencia de Dios. Imagínese qué pasa cuando usted no tiene a esa persona que camina con nosotros, que nos guía por encima de las tribulaciones, por encima del caos. Mire, imagínese, mi esposa me envió un video de los otros días de cómo había quedado el cuarto de los nenes después que los recogió. Aquel cuarto era un caos días antes. Y ella se metió al cuarto porque los nenes piensan que recoger es acomodar todo en la gaveta. Ella se metió al cuarto y aquella gaveta estaba todo doblado, todo recogido, el filtro del aire limpiado, porque mi esposa es técnica de aire, ella brega con taladro, ella hace... Y aquel cuarto parecía que lo implosionaron y lo volvieron a construir.
Qué diferente es cuando hay alguien que sabe establecer orden, que nos da a entender que en medio de mi crisis, en medio de tribulación, yo no puedo seguir lidiando con eso sin su presencia. Yo no puedo seguir lidiando con mis asuntos si no busco presencia de Dios. Y la presencia del Señor que ha sido colocada en nuestro interior está ahí, está con nosotros. Pero tengo que cultivarla, y la manera de cultivarla es llegando al altar del Señor, es buscando su presencia, es estableciendo una relación directa con Dios, es diciéndole: Dios, sin ti nada soy. Así que lo primero que necesito es su presencia. Número 2, su presencia va a provocar algo. Y aquí está la parte difícil del mensaje. Si usted tiene algún problema con esta parte del mensaje, hable con el pastor después. Número 2, orden. Su presencia provoca orden. Génesis capítulo 1, versos del 3 al 4 dice que Dios en medio del caos establece primero luz, alumbró, prendió las luces del cielo, estableció la luz para identificar todo lo que había que reorganizar. Así que en medio del caos, en medio de la dificultad, su presencia es lo primero, y lo segundo que va a provocar es que Él provocará orden. Yo tengo un problema con esto, y es que hay gente que quiere presencia, pero no quiere responsabilidades. Lo vuelvo a repetir por si acaso usted no lo percibió. Hay gente que quiere mucha presencia. Yo quiero sentir a Dios, yo quiero disfrutarme la presencia del Señor, yo quiero hablar nuevas lenguas, yo quiero orar por los enfermos, yo quiero hablar y que la gente escuche y reciba bendición, pero no quiero responsabilizarme. Y lo primero que hace la presencia de Dios es que comienza a identificar en qué áreas yo tengo que hacer ajustes, en qué áreas yo tengo que desechar algunas cosas que me detienen, en qué área, y empieza Dios a trabajar contigo para ordenar tu vida, para poner tu vida en orden. La presencia de Dios está en el caos, pero no permanece en el caos, porque donde hay presencia hay orden. El salmista lo dijo mejor que yo. Capítulo 37 de los Salmos dice el verso 23: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Salmo 119, 133: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Yo recuerdo que recién comenzando a trabajar, mi primer trabajo oficial, yo trabajaba para una compañía de seguros médicos, y estando en mi escritorio, usted sabe, pone la foto, toda esa fiebre. Yo apenas tenía 21 años. Y yo estaba trabajando, estaba trabajando como técnico comunitario. Yo daba charlas de enfermedades primarias. Bueno, otro día le cuento. La cosa es que llegué a mi escritorio, y después de yo ver mi escritorio, alguien llegó y me miró bien seriamente y me dijo: muchacho, organízate. Y yo lo miré así, con ganas de, tú sabes, de... Pero siéndole honesto, mi escritorio estaba bien regado. Habían papeles, habían unos proyectores que usted tiene que poner una lámina transparente. Usted no diga amén por si acaso no se chotea la edad. Y yo tenía laminillas de esas por todo el escritorio. Había un montón de cosas, y lo mal que me sentí cuando alguien, a un adulto, usted sabe que usted tiene 21 años, usted piensa que ya usted es grande, que usted se la sabe toda. ¿Alguien quiere testificar? Y me dijeron: organízate, y aquello me supo de una manera amarga. Pero qué diferente es cuando aceptamos que hay cosas que yo tengo que organizar. Usted tendrá la valentía de decirle que tiene a su lado: organízate. Organízate. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en el desorden, en las dificultades que crea, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted lo organizan, mi esposa va y me organiza el escritorio, y después yo no encuentro nada. Porque estamos adaptados. Mire, el desorden como que gusta. Como que usted se siente más cómodo en este desorden que nadie entiende. Ahí está, pues yo entiendo mi desorden. Hasta que llega alguien que te ama lo suficiente para decirte: es hora de reorganizarte, es hora de ordenarte, es hora de establecer prioridades. Y le tengo noticias. Cuando mi hijo pequeño y yo jugábamos juegos de mesa, Derek, que está por ahí, Derek y yo jugábamos juegos de mesa, y él me decía: si yo no voy primero, no juego.
Y usted sabe, cuando usted le toca predicar, yo predicaba prácticamente todos los domingos y hice ese apunte. Si no soy primero, no juego. Y cuando voy a la palabra me encuentro un texto que dice, buscad primeramente. Si voy a establecer orden, tengo que comenzar a poner a Dios en primer lugar. No funciona mi vida si Él no está en primero. No llegan las añadiduras si Él no está en primero. No llega lo que deseo y lo que anhelo si Él no está en primero. Por eso busco su presencia y su presencia me organiza la vida. Por eso busco su presencia y Él me ayuda a establecer prioridades. Organízate. No sabes cómo, pídele a Dios que te ayude. Lo que pasa es que para organizarse hay que responsabilizarse. Para iniciar un reinicio no puede haber desorden. Reconoce que necesitas establecer prioridades, establecelas y pasemos a la parte final de este mensaje. Luego que su presencia la busco, la consigo y es parte de mi vida, Él ordena mis pasos y me da reposo. Génesis capítulo 1, verso 5, Él estableció que dejó lo que era para mañana. Dice que todo lo que hizo en el primer día lo terminó y los que seguía lo dejó para el otro día, como respetando el espacio que hay entre un día y el otro. Hay cosas que usted quiere resolver ahora. Y tenemos un refrán que podemos hacerlo t-shirt que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y vivimos conforme a ese refrán, que no es bíblico, por cierto. No diga que eso aparece en la Biblia, porque hay que orar por usted. La gente dice que hay que atender ahora todo. Y vivo en un afán. Mire, ¿sabe lo que significa afán en el original? Cuando usted lee lo que le pasó a Marta y a María en aquella casa, en aquel revolú que había una afanada. ¿Sabe lo que significa afán? Cansado por pasión. Vuelvo a repetir, afán significa cansado por pasión. Estoy poniéndole pasión a todo para hacerlo hoy. Yo soy bien apasionado. Pero mire, ya a las 6 vaya así, descanse. A las 5 cierre, mañana el trabajo va a seguir estando ahí. Hay momentos en donde yo tengo que hacer un stop y decir, yo tengo que cuidar mi salud. Yo tengo que velar por los míos. Yo tengo que aprender a reposar. No hablo del descanso que te hablé en las predicaciones pasadas, que es descansar en las promesas de Dios. Hablo de un reposo que me ayuda a reponerme. Hablo de un reposo que me ayuda a establecer. Si te dije que establecieras prioridades, pues hay cosas que hay que dejarlas para mañana. Yo no vengo a cambiarte los refranes, pero cuando Dios se encarga de organizar tu vida, tú sabes decir, es hora de atender otros asuntos. Yo dejo esto para mañana. Yo dejo esto para el día siguiente y paso a la página. El salmista lo dijo mejor que yo. El Salmo 37 en el verso 4 y 5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. En otras palabras, mire, disfrute. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová a tu camino y confía en Él. Y Él hará. Pero hay gente ayudando a Dios. No, si Dios no avanza, darme lo que necesito, pues llamo al banco para pedir prestado. Si Dios no avanza, resolverme este asunto, yo lo resuelvo. Y ando de ayudante de Dios cuando Dios es perfecto, es excelso, es todopoderoso y no necesita nuestra ayuda. Y yo vengo a hablarte en esta hora de que es tiempo de que reposes. No estoy hablando de perder la responsabilidad de nuestros asuntos. No estoy hablando de dejar de ser responsable ni de dejar de trabajar. Estoy hablando que hay momentos en donde yo tengo que hacer un stop y decir, esto lo dejo para mañana porque Dios se encarga de mis asuntos. Él se encarga. Estas 3 recomendaciones del inicio de toda creación nos colocan ante aquel que fue el único capaz de verdaderamente reiniciar la vida. Él, viendo que el hombre luchó con todas sus fuerzas y no pudo, envió a su hijo unigénito para morir por nosotros. Y ese sí se encargó de reiniciarlo todo, dándonos acceso directo al Padre. Y hoy usted está aquí en esta libertad de culto que Puerto Rico disfruta y otros países no. Así que le damos gracias a Dios por eso. Y usted ha llegado hasta este lugar libre y voluntariamente, quizás con las expectativas de escuchar una linda adoración, que alguien te invitó, alguien te contó. Pero sabes una cosa, es la presencia de Dios quien te ha traído hasta aquí.
Es Dios mismo quien te ha colocado en ese asiento y quizás usted vino por una razón, pero es importante que te vayas con Dios en el corazón porque es el único que vas a poder reiniciar, va a poder cambiar tu vida. El cambio que andas pidiendo hace tiempo, Él es el único capaz de darlo. Es en medio del caos, en medio de la tribulación que vivimos todos los días, que su presencia va encontrando espacio para ordenar nuestra vida. Y para luego de darnos orden, invitarnos a reposar. Te lo digo tal y como Dios me lo dio, en medio del caos, su presencia nunca faltó. En medio del caos, su creatividad puso orden y su orden trajo reposo. Ponte de pie. En medio de este reinicio del cual te he hablado hoy, en medio de la situación que quizás estás viviendo, ¿sabes una cosa? Nosotros vivíamos en Toa Alta Jaya hace mucho tiempo. Joseph, que está por ahí, que es el mayor de casa, vivíamos en una casita en la urbanización Toa Alta Jaya, que son casas todas pegadas unas de otras. Allí vivíamos, esa fue nuestra primera residencia. Y en un día de tribulación y de dificultad, donde todo parecía no tener solución, estábamos en la sala de la casa. Mi esposa y yo con el nene. Estábamos sentados en un deck que tenía en un piso que tenía la cocina. Y estamos diciendo a Dios, estábamos orando entre nosotros, hablando, Dios se va a encargar de nuestros asuntos, tantas situaciones que tenemos, todavía cuando eso no éramos pastores. Estábamos viviendo un momento bien difícil económicamente hablando. Y en medio de nuestra conversación de buscar soluciones, como a veces hacemos, Joseph no se va a acordar de esto, apenas tenía como unos 2 años. El nene se pone de pie y comienza a mirar hacia el cielo y a levantar sus manos. Y en su idioma comenzó a decir algo hacia el cielo. Y en medio de su conversación con el cielo, mi esposa y yo entendimos lo que estaba pasando en la sala de nuestra casa. Se nos olvidaron los problemas, dejamos de hablar de crisis y comenzamos junto con el niño de 2 años a adorar al Señor. A adorar a Dios, a adorar al Señor, a acompañar a nuestro hijo en adoración y decirle a Dios gracias, porque en medio de la crisis tú siempre reinicias nuestro pensamiento para poder decir, yo sé que tú estás haciendo algo. Yo confío en que tú estás obrando en mi situación de salud, en mi familia, en mi situación legal, en mi problema matrimonial, en mi situación con mi familia. Tú estás presente. Gracias porque reinicias mi pensamiento y me ayudas a identificar la estrategia necesaria. Porque Dios se encarga en ocasiones de no darte soluciones, sino de darte estrategias para que te envuelvas en el proceso de solución también. Y aprendas a vivir guiado por el Señor, estableciendo prioridades, reposando en que Él está en control. Aquel día entendimos que la presencia de Dios nunca nos ha dejado. Aquel día entendimos que nuestro niño podía percibir lo que nosotros por medio de a causa de las situaciones no podíamos percibir. En ocasiones no es que Él no está, es que yo estoy demasiado enfocado en mi crisis y no me doy cuenta que Él me evidencia todos los días que nunca me ha dejado. Dios Todopoderoso, te presento toda esta congregación, Dios. Caos hay en todas nuestras vidas, Dios, en cada uno de nuestros hogares, en cada una de las familias representadas aquí. Hay situaciones que atender, Dios. Pero es tu presencia lo que cambia todo, Dios. Y no puedo dejar de insistir, Dios, que lo que necesitamos es una búsqueda profunda de tu presencia. Es poder relacionarnos contigo íntimamente, Dios. Y poder permitir que seas tú quien organice nuestros pasos. Examínanos, Dios. Examínanos, Señor. Y ve si hay en nosotros caminos de perversidad, Dios. Y ayúdanos, Señor Jesús, a caminar de la manera correcta, organizadamente, dirigidos por ti, Dios, para entonces poder reposar y poder dejarte a ti obrar en lo imposible, mientras hacemos nosotros lo posible, Dios. Que tu presencia, como decía el salmista, nunca nos falte, Dios.
en medio de nuestros errores, en medio de nuestros quebrantos, que nos falte cualquier cosa menos tu presencia, Dios. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Te pido que continúes obrando en cada hogar, en cada familia. Y si hoy hubiese alguien, Dios, que necesita un encuentro con esta presencia, que corra al altar, Dios, y que pueda recibir, Señor, un toque de tu mano, Señor, un abrazo de tu presencia, para ser reiniciados y conectados con la fuente de vida y poder obtener verdadera victoria. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Pastor.